Así que bueno, les estaba diciendo qué cosa les podía predicar. Pues digo, el primer sermón que se predicó en una iglesia cristiana. Y vamos a hablar de la fundación de la iglesia cristiana. Por eso le puse a la predica Señor y Cristo, porque voy a tomar justo todo el sermón y el versículo central va a ser con que termina ese sermón. Como que el contexto es el siguiente, ¿no? Estamos hablando en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como que es el segundo tomo de los dos que escribió Lucas. Lucas escribió su evangelio y después escribió el libro de los Hechos. En su evangelio, como que nos da al comenzar nomás su evangelio, Lucas nos dice el objetivo que tiene él al escribir el libro. Y él obviamente empieza casi en el evangelio de Lucas algo así, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos la contaron los que desde el comienzo lo vieron con sus propios ojos, dijo. Bueno, a mí también me ha parecido, le dice a Teófilo, escribírtelas así, en orden, después de haber investigado con diligencia. ¿Para qué? Y ahí nos da el objetivo, y como que puede ser el objetivo también de esta prédica. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que, como que esta prédica, para algunos que ya son creyentes de tiempo, bueno, los puede afirmar un poco en su fe. Para otros nuevos, de pronto les va a abrir, ¿no? ¿Para qué? Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Y obviamente, en el libro de los Hechos, como que nos pone así, comenzando nomás ya en el primer tratado, y mire cómo lo resume todo su evangelio en 2 palabritas nomás. Le dice, ya en el primer tratado les conté acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. ¿Listo? Así nos resumió el evangelio de Lucas. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y hasta que Él fue recibido arriba y que por orden del Espíritu Santo dio mandato. Y ya nos mencionó la palabra Espíritu Santo. Y en el versículo 5 nuevamente nos está haciendo hablar a Jesús diciendo, bueno, Juan bautizó en agua, pero en pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. También nos vuelve a mencionar en el 5.º versículo Espíritu Santo. Y en el 8.º versículo del capítulo 1 nos dice ya las palabras de Jesús al irse. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta que en los primeros 8 versículos ya mencionó 3 veces el Espíritu Santo? Y si seguimos viendo, lo menciona en todo momento. Luego, el libro de los Hechos de los Apóstoles, de pronto lo podríamos más decir, los hechos del Espíritu Santo o los hechos que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. Porque ahí está el Espíritu Santo. Y entonces dice que les dio mandato a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. Y ellos estaban orando, hasta el día de Pentecostés, cuando se dan las cosas que vamos a ver. El día de Pentecostés son a los 50 días. Pentecostés viene de 50. O sea, después de una semana de semanas, después de 49 días, que era la Pascua. La Pascua terminaba un sábado, y después de 49 días, que era sábado, al siguiente día, era domingo, el día de Pentecostés. Recordemos, Jesús resucitó al día siguiente de la Pascua, un día domingo. Y después, ahora que vamos a ver, cuando edifica su iglesia, cuando crea su iglesia, también es un día domingo. Por ahí como que vamos viendo por qué los días domingos es cuando le dedicamos ese día del Señor, un día central para adorarlo. Entonces, dicen que los discípulos estaban ahí, que oraban porque les había dado ese mandato. Y entonces es cuando llega el Espíritu Santo, se crea, se funda la iglesia y empieza a alabar, a adorar así en diferentes lenguas. Y Pedro se para y da el sermón que hoy día vamos a analizar. Ese sermón lo termina así Pedro. Cuando ha hablado, termina así su sermón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso titulé el mensaje Señor y Cristo. Así termina.
Miren cómo Dios es tan espectacular, como nos han enseñado cuando uno estudia oratorio y todos les han enseñado que al comenzar siempre golpee con la idea central y al final también, y mire cómo termina con esa idea que es Señor y Cristo. Así que vamos a orar. Padre Santo, pongo este mensaje en tus manos, Señor. Sé tú abriendo los corazones, disponiendo el Espíritu para que llegue a los corazones, Señor, y también dándome a mi sabiduría para predicarlo como debe ser, Señor. Ayúdanos en esta hora a entender tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O sea, les sigo contando. Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Los apóstoles estaban orando. Jesús estuvo 40 días, después de resucitado, 40 días entre sus discípulos, apareciéndose por acá, apareciéndose por allá. Y antes de irse les dijo, no se vayan de Jerusalén, y ahí les dio esas palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esos 10 días se quedaban ellos, que oraban, y estaban siempre unidos, orando y orando. Y entonces dice que en uno de esos días, justamente en el día de Pentecostés, como les he dicho, en la Pascua, después de la Pascua, día domingo, resucitó el Señor. Y el día de Pentecostés, o sea, 50 días, un día domingo, de pronto estaban ellos unánimes en oración y de pronto dice un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía un estruendo y una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno. Eran 120 ellos, los discípulos, sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresarse. Es increíble, dice que en nuestro propio idioma los oigamos hablar las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro. O sea, estamos viendo también un poco que Dios como que nos da un formato que no es tan rígido, pero nos da un formato de un culto. Día domingo, estaban todos en oración, por eso nosotros también acá como que antes del culto estamos oramos y pedimos que venga la gente, que vengan, dispongan el corazón para adorar. Y de pronto llega. Jesús había dicho, cuando Pedro le dijo, cuando Jesús les preguntó quién soy yo para ustedes, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Le dijo Jesús, ¿no? Bienaventurado tú, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, o sea, eso tú no lo has sacado en tu propia inteligencia, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, era una revelación de Dios, decirle que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Señor, que es lo mismo, Dios. Y entonces de ahí Jesús les dijo, yo también edificaré mi iglesia sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación, sobre lo que me está diciendo, edificaré en futuro. Y hoy estamos viendo que estaba edificando su iglesia, estaba empezando la iglesia. ¿Y cómo empieza la iglesia? No vino mi compadre, pero más o menos les quería contar una anécdota cuando él vivía década del 90 del terrorismo frente al Pentagonito. De pronto dice que él estaba y una noche de pronto hubo un ruido tan espectacularmente grande como una bombarda. ¡Bum! Y de ahí, ellos que vivían en el Pentagonito, década del 90, época de terrorismo, alguien dijo por ahí, atacan el Pentagonito, terroristas, ¡bum! Cuerpo a tierra todos. Y seguían las bombardas, ¡bum! Y ráfagas, y no sabe qué tiempo, porque cuando alguien levantó la vista por la ventana y vio que las bombardas eran el tremendo golpe que dan cuando revientan los fuegos artificiales. Estamos en época del 90, no había esa costumbre de tantos fuegos artificiales y estaban inaugurando una tienda de esas en cadena. Esa era la inauguración de una tienda en cadena así con fuegos artificiales. ¿Cómo creen que nuestro Señor iba a inaugurar su iglesia? Ya en esa época de Pentecostés también celebraban la época donde el pueblo judío había recibido en el monte de Sinaí la ley. Moisés la recibió en el monte de Sinaí la ley y también ese día celebraban eso. Ya más era esa celebración. Con fuego, que en el monte de Sinaí también fue fuego, relámpagos y parecía llamas y Moisés recibió la ley. Bueno, el Señor estaba inaugurando así su iglesia.
tremendo ruido tremendo, y lenguas como de fuego que caían y se postraban sobre cada uno de los 120 que estaban ahí. Estaba inaugurando su iglesia. Y hemos visto que como también nos va dando como un formato de lo que es un culto. Estaban ellos orando y cayó el Espíritu Santo. Inauguraba la iglesia. ¿Y qué pasaba? De pronto ahí habían cantidad de gente, porque ese día se concentraba mucha gente ahí en Jerusalén, y habían pues de diferentes sitios de Mesopotamia, de partos, medos, elamitas, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, cretenses, había de todo ahí, y que cada uno hablaba en dialectos de su propio sitio, y de pronto escuchaban y entendían. Pues yo entendía en árabe, el otro entendía en griego, el otro entendía en hebreo, el otro en arameo, el otro en latín, cada uno decía, pero yo entiendo, y entendían claro. No sé si ustedes alguna vez han estado en un grupito de gente donde desaforadamente todo el mundo habla a la vez. ¿Sabes qué? Hablan en español y no se entiende nada. Y hablan todos en español y no se entiende nada. Pero en este caso 120 hablaban y yo entendía clarito lo que decían. Y esta es como que la frase importante de esta porción de la palabra. ¿Y qué decían? Hablaban de las maravillas de Dios, de las grandezas, de lo espectacular que era Dios, de las grandes cosas que había hecho Dios. Señores, estábamos en la alabanza. Eso es la alabanza. Eso es la alabanza. Y no habría instrumentos, pero yo me pongo a pensar 120 que estén hablando y yo los entienda clarito. Pues de pronto me hace recordar lo que son esos coros gregorianos que sin ningún tipo de instrumento, y wow, y uno escucha la armonía y escucha clarito lo que están hablando, y entonces estábamos en el primer culto, ya habíamos orado, ahora estábamos en la alabanza. Estaban los 120 que hablaban, y ¿saben qué? La alabanza era para todos. Acá en este caso no es que solamente para este pueblo, no solamente para todo el que quería escuchar y acercarse a Dios, entendía claramente lo que decían ellos, las grandes cosas que había hecho Dios, las maravillas que había hecho Dios. Estamos alabando. No nos dice Dios más bien qué tiempo fue la alabanza. Si fue 10 minutos, media hora, de pronto empezaron a caminar, se supone que salieron de la casa y ya era el momento del sermón. Así que Pedro dice, poniéndose en pie, empezó su sermón diciendo. Primero aclaró, dijo, no, estos no están ebrios, son las 9 de la mañana, porque algunos decían, los que entendían, los que se habían metido a la alabanza, pues entendían clarito que estaban alabando a Dios. Los que no se meten a la alabanza, ¿qué veían? Están borrachos, estos están locos, estos de acá de la alabanza no saben ni lo que tocan. La verdad que están en la calle, y no se metían a la alabanza. Otros, como alguna vez el pastor ha dicho, pues hemos escuchado como que al teclado se han metido ángeles y lo han reforzado a David, y hemos escuchado voces que no estaban como que programadas. ¿De dónde sale esta voz? Uno se mete a la alabanza. Los que se metieron a la alabanza estaban que la disfrutaban. Los que no, están borrachos. Entonces Pedro se para, no están ebrios, son las 9 de la mañana. Y también nos sigue dando el formato de un culto. Inmediatamente apela a las escrituras. Dice lo que hoy... Dice, hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió por medio del profeta Joel, cuando dijo, Joel había dicho, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a quienes estén a mi servicio, hombres y mujeres para que hablen en mi nombre. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que había dicho Joel, y Pedro los está citando y diciendo lo que están viendo ahorita es el derramamiento del espíritu que nos había prometido Joel. Yo le había escrito hace como 850 años atrás. Pero ahí está. Y entonces sigue hablando, escúchenme bien. Y nos da el tema central de lo que debe ser la prédica en un culto. Escúchenme bien porque voy a hablarles de Jesús, el que vivió en Nazaret. ¿Se da cuenta? Como que nos va formando y nos va enseñando cómo debe ser un culto. El culto, el personaje central es Jesús. Amén. Y él está hablando de Jesús. El que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos. Y les hablaba a la gente porque Jesús había hecho las señales y milagros ahí. Y no había cómo decir, no, yo no sé. No, todos nosotros sabemos que Dios envió a Jesús. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. La Reina Valera dice, como vosotros mismos sabéis. Miren lo que está predicando Pedro.
Pedro está predicando sobre lo que la gente sabe y con autoridad. Acá no hay nada. Nosotros creemos en un Dios que vivió con nosotros, un Dios histórico, un Dios que existió en un tiempo, espacio histórico, un tiempo determinado y estuvo entre nosotros. Y como nosotros y como vosotros mismos sabéis. Y cuando yo leo estas cosas, me gusta, de pronto digo, no tengo la bendición que tienen algunos hermanos de escuchar la voz audible de Dios. De pronto no me dio eso. Pero escucho esto y yo estoy en ese sermón. Les aseguro que yo leo y yo estoy en ese sermón escuchando y también sé que Jesús hizo esas maravillas y señales. Nos metemos en ese sermón. Entonces sigue hablando Pedro. Desde el principio Dios ya había decidido que Jesús sufriera y fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Porque David decía de él, ¿se da cuenta? Ya nos está hablando de Jesús que ha resucitado y lo que todos saben porque lo han visto resucitado, se ha aparecido por 40 días a diferentes personas, estaba escrito. David lo había dicho. ¿Qué dijo David? Veía al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Eso dice el Salmo 16. Y lo que la gente en ese entonces, hasta ese entonces, decía, David habla de él, pero si todos sabemos que David murió, que esto... No, Pedro está tomando esa porción de la Escritura para decir, hablaba del Cristo, que Él se resucitó. Porque mire, aclara más, amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Dice que David tenía una tumba ahí que, bueno, era conocida la tumba. Todos sabemos dónde está su tumba. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que volvería a vivir. Y todos nosotros somos testigos que Dios resucitó a Jesús. ¡Wow! Miren lo que está diciendo Pedro y lo que nos dice a nosotros. Nosotros tenemos una fe en un Dios que se hizo carne, vivió entre nosotros, habitó con nosotros y como hombre fue crucificado, pero nuevamente resucitó y está vivo con nosotros. Todos sabemos que Él vive, está con nosotros. Es nuestra fe. Otras de pronto confesiones religiosas, pues que los tienen ahí a sus líderes muertos, qué sé yo, Mahoma, Confucio, Buda, Zoroastro y qué sé yo, todos por ahí están sus tumbas, sus huesos están por ahí. Nosotros, su tumba está vacía. Él resucitó. Y nosotros creemos en Él, Él resucitó. Y entonces, y no solamente que resucitó, sino que era el cumplimiento de las Escrituras, de las profecías. O sea, estaba en la Biblia. Entonces dice, Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Bueno, volvemos un poquito atrás. Y todos nosotros somos testigos que Dios resucitó a Jesús. Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Ojo, eso tal vez lo hemos visto. Pero ¿cómo probamos eso? Porque sí lo vieron cuando Jesús se elevaba. Y dos ángeles al lado de él lo llevaban. Y dijo, este Jesús que ustedes están viendo que se está elevando, así también vendrá con poder. Y entonces, y todo eso hemos visto, pero él está sentado a su derecha. ¿A qué apela Pedro para hablar de eso? Dice, Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos los había prometido. O sea, eso que vieron hace poco, ese ruido, esas lenguas de fuego, como de fuego que entraba y se depositaba en cada uno y que hablaban como que en diferentes lenguas, pero todos lo entendíamos clarito. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y todos lo estamos viendo. Y Dios le había prometido a David. Y entonces, porque David dice así en un salmo, dice, y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en el Salmo 110. O sea, dijo el Señor
a mi Señor. Ojo, esa palabra Señor, que la vamos ahorita a reflexionar. Señor, en hebreo, Adonai. Y ese era el título que le daban a Jehová. Adonai, el Señor Jehová, Adonai. Le dijo al Señor, a Jesús, de pronto en griego, Curios. Le dijo el Señor Jehová a mi Señor Curio Jesús, o sea, de igual a igual. Acá no hay uno más que otro, los dos son coiguales. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Adonai, Adonai, dijo el Curios al Curios. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa era la profecía. Eso no estamos viendo tal vez en el cielo. Pero esa era la profecía y hemos visto que Él ha subido. Y dijo además, sepa, que eso Él iba a derramar. En ese momento iba a derramar como habló Joel. Iba a derramar de su espíritu. Luego, eso que han visto es la prueba de que Jesús está a la diestra del Padre. Es la prueba. No tenemos, sino nosotros tenemos una fe no ciega. No ciega, no es una fe en algo abstracto y gaseoso. Es una fe en algo que hemos visto y hemos palpado. Cuando escribe el Evangelio, Juan, en la primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído. Lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que le contamos. Pedro dice, pues no les hemos dado a conocer el Evangelio siguiendo fábulas así artificiosas y cosas, no, sino lo que vieron nuestros ojos. Eso le contamos, dice Pedro. ¿Ve? Así que estamos viendo que contamos sobre cosas que existieron, cosas reales. Nuestra fe es algo sobre algo que existió, que existe y que está. Jesús está a la diestra del Padre y vive, dice, para interceder siempre por nosotros. Así que, como corolario de todo este mensaje, de pronto ya Pedro termina su mensaje diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Miren, hay que hacerle exégesis a este pasaje porque la gente que estaba ahí lo entendió tan clarísimo que los que recibieron el mensaje cayeron postrados y arrepentidos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Le decían, arrepiéntanse, les dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícense, pero arrepiéntanse para el perdón de pecados. Entonces ellos lo entendieron. Así que como vamos a resumir un poco el primer culto para analizar ese versículo final, que es, digamos, el centro de esta prédica hoy. Hemos visto el primer culto, el tema central, ¿quién era? Cristo. Definitivamente no es acá que yo les voy a hablar de mi persona, les voy a hablar de qué sé yo, no, es Cristo. Ustedes vienen acá a escuchar de Cristo. El ideal de un predicador, esto me enseñó mi profesor José Baldeón, el ideal de un predicador es que se vaya y ni se acuerden de él, sino de lo que dijo, y de lo que dijo de Cristo, porque el Cristo es el centro de la prédica. Amén. No es que vamos ahí, vamos a tal sitio, hay un evento, viene fulano, viene sutano, vamos a escuchar, y viene también Eso no interesa. Acá el centro de la prédica es Cristo, como hemos visto en este sermón, que nos ha dado como que un formato. Hemos visto la creación de la iglesia con el derramamiento del Espíritu. Luego la iglesia ya no es un templo. Lo dijo más adelante Pablo en el Areópago a los atenienses. Le dijo, porque ustedes he visto que adoran hasta el Dios no conocido, pero de Él vengo a hablarle yo a ustedes. El Dios que hizo el cielo y la tierra, y que es dueño de todo lo que hay en la tierra. Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ni necesita de que lo estén adorando, porque Él es el dueño de todo. Amén. Y entonces dijo, ya no es el templo, ya no es el local. El templo ahora somos cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo vino a habitar dentro de nosotros. Formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia ahora somos cada uno de nosotros, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Inmediatamente viene lo que hemos estado leyendo, lo que pasó. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros y formamos parte de ese cuerpo y ahora somos la iglesia. Entonces, creación de la iglesia. 2, el sermón. Cita las Escrituras para aclarar lo que han visto, resume la vida de Jesús. Él es un varón que fue acreditado por Dios con señales y milagros, y han visto, no cabe duda, lo crucificaron. Mire, pero estaba escrito, dijo Pedro, ¿no?
Pero tampoco eso no nos exime de la responsabilidad. Lo crucificaron, pero no crean que pasaron por sobre él. Eso ya estaba, desde antes de la fundación del mundo, estaba dentro del plan de Dios. Pero él resucitó y cita las Escrituras como respaldo. Además, es de conocimiento público. Y vuelve a citar las Escrituras para probar que Jesús ahora está a la diestra del Padre y es el Mesías. Es el Mesías prometido. La prueba de esto es el derramamiento, como que les he resumido el sermón. Así que vamos ahora a ver la última frase. Obviamente esto está respaldado por las Escrituras, está respaldado por ese Espíritu Santo que cayó a la vista de todos y está respaldado por el testimonio de las personas que estuvieron ahí y que nos los están contando. Y que yo lo creo tal cual, porque así está escrito y es la palabra de Dios. Así que vamos a agarrar la última frase. Como acaba de terminar Mistura, vamos a hacer un poco, a lo Gastón, vamos a filetear un poquito la frase y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo al final del sermón, para que nos toque también a nosotros. Al final del sermón dice, sepa pues ciertísimamente, otra versión dice indubitablemente, sepa de una vez por todas, no les quepa ninguna duda, de lo que están escuchando, no les quepa ninguna duda, sépanlo de una vez, sépanlo ciertísimamente. ¿Quiénes? Toda la casa de Israel. Era la consigna en ese momento. Primero, como dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Israel. Pero también viene toda Judea, en Samaria, que son como familiares, primos, y hasta lo último de la tierra. O sea, nos está diciendo, sepan pues todo el mundo, que a este Jesús, wow, pero ¿Jesús qué? ¿Es Cristo? No, Jesús fue hombre también, vivió con nosotros, es Dios encarnado. Jesús es un hombre que vivió con nosotros, tuvo mamá, papá, nació del Espíritu Santo, pero tuvo un padre cuando estaba con su madre ahí, tuvo hermanos, vivió en una región de Galilea, en una época determinada, hace como 2000 años, ahí estaban, lo han visto, lo conocen, al hijo del carpintero, este Jesús. No cabe ninguna duda, de él estamos hablando. A quien vosotros crucificasteis. Nos ha hablado antes que estaba todo en el plan de Dios, pero eso no nos exime de la responsabilidad. Lo crucificamos. Hoy día Jesús, que es el Cristo, que es Dios que se hizo hombre, por esa potestad, porque está Él ahora en la cruz. Y quien realmente no lo está reconociendo como Señor y Salvador, lo está crucificando. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Depende hoy, de pronto algunos que llegan y que no han escuchado bien la reflexión, lo están crucificando. Pero no crean que salen con la suya, definitivamente. Dios le ha hecho, lo que está poniendo acá nos está resaltando que Dios como que lo ha exaltado públicamente. Él siempre fue Dios, o igual que Dios. No me pregunten cómo, porque son los misterios de la fe. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Un solo Dios. Y este Jesús, el Cristo, también es Dios. Pero Dios lo está exaltando públicamente para que sepan. Lo ha llevado a la diestra y desde ahí nos ha derramado su Espíritu Santo. Este Jesús, Dios le ha hecho. ¿Qué le hizo? Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Qué Señor? Ya les dije, en griego Kurios, en hebreo Adonai. Y ese era el título que también le ponían a Jehová. Adonai, el Señor. Y ese pasaje que hemos leído de Joel y que ha estado en el sermón de Pedro, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, se está refiriendo a algunas versiones, dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, está refiriéndose al Señor Jehová. Pero Pablo de pronto lo pone ahí en los Romanos, en el famoso pasaje de Romanos 10, y más, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
¡Wow! Pero Pablo, entonces está hablando del Señor, a Jesús. Lo mismo que para Jehová. Es lo mismo. Y él justamente ahí dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ella se está refiriendo a Cristo. Luego Cristo. Y Jehová, Señor, es lo mismo, es Dios. Señor, acá quiere decir Dios. Por eso que en un pasaje como que paralelo, cuando a Pedro le preguntaba Jesús, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente, como diciendo Dios mismo. Señor, tú eres Señor, tú eres Dios. Esa es una de las acepciones fuertes que tiene el Señor. Cuando hablamos del Señor Jesús, estamos diciendo Dios Jesús, el Señor Jesús. Eso lo debemos entender y tener claro. Y eso lo entendieron con claridad los judíos en ese momento. Ahora se los remarco y les hago el exégesis y lo traigo ahí para que entiendan. Señor es Dios, pero tenía otra acepción también. Recordemos que eran épocas de monarquías, de césares, de faraones, de reyes y de esclavitud. Y entonces el Señor era el amo. Y nosotros pues debemos reconocer en ese tiempo el amo, el Señor, decía, y el siervo, el esclavo, no tenía ninguna opción de tomar su propia decisión. Nosotros, Él es el Señor, y nosotros solamente tenemos que acatar su voluntad. Jesús la dijo así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero antes también nos dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Luego, si lo declaramos como nuestro Señor, no tenemos sino que someter nuestra voluntad a la de Él y hacer sus mandamientos. Eso es el señorío de Cristo. Tenemos que someter nuestra voluntad a la de Él y seguir sus mandamientos. No tenemos ninguna opción de poner nuestra voluntad. Eso se llama mansedumbre. No, ya yo no vivo yo, dice. Pablo dice, pues ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora en la carne, lo hago en la voluntad de nuestro Señor Cristo Jesús, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Dos acepciones de Señor, Dios y nuestro amo, quien nos dicta qué es lo que tenemos que hacer y a quien debemos obedecer. Eso es el señorío. Y Cristo, ¿qué es Cristo? En hebreo, Mesías. En español, el ungido de Dios. Es lo mismo. El ungido de Dios, esperaban al ungido de Dios, esperaban al Cristo, esperaban al Mesías, era lo mismo. Pero todos ellos también entendían que el ungido de Dios, Dios ungía a alguien con una misión. Dios ungía a alguien con una misión. Ungía a los profetas con la misión de profetizar y traer la palabra de Dios. Ungía a los sacerdotes con la misión de ser el intermediario del pueblo con Dios. Ungía de pronto a los reyes también para la misión de gobernar. Entonces, y que el Cristo lo tenían clarísimo. Él era el ungido de Dios con la misión de venir a salvar a su pueblo. Era la misión del Cristo. Ungido para venir a salvar a su pueblo. Y obviamente los judíos les descuadró todo su esquema. Porque era como que tropezadero para ellos, como el que venía con esa misión murió crucificado. Y era la muerte más vergonzosa. Pero nosotros ahora entendemos que declarando, efectivamente, Él es nuestro libertador. Él nos viene a librar de la esclavitud ¿de qué? De la esclavitud del pecado. El pecado realmente se enseñorea en nosotros y no podemos luchar con él. Es imposible si no tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos pueda dar la fortaleza y nos pueda guiar. Luego el Cristo significaba eso, la misión de venir a libertarnos del pecado. Entonces, clarísima la frase. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esa es la clave de nosotros, de nuestro caminar cristiano. Debemos reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Cristo. Nuestro Señor y nuestro Salvador. De pronto Cristo también lo pasan a Salvador. Claro, es lo mismo. Cristo venía con la misión de salvar al mundo. Entonces debemos tener claro nosotros eso. Eso es lo que tenemos nosotros los cristianos. En eso nos diferenciamos. Nosotros lo tenemos a Él como Señor y nuestro Salvador. Él nos prometió el Espíritu Santo. Sí, vive en nosotros. Nos da ese poder.
Nos da ese poder para relacionarnos. Nos da ese poder triple, llamémosle así. Un poder para ya el pecado no se enseñoree más sobre nosotros. Un poder para tener una vida victoriosa en Cristo. Qué sé yo, tenemos de pronto esas iras que no las podíamos dominar, alguna adicción que no podíamos dominar, pornografía, qué sé yo, tantas cosas que no podíamos. Ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos da el poder para vivir esa vida victoriosa en Cristo. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego ese Espíritu Santo nos da ese poder para vivir una vida victoriosa. Nos da también ese poder para esa relación con Cristo, para reconocer su señorío. Porque sin el Espíritu Santo jamás voy a doblar mi voluntad y yo voy a decir qué dice para antes de tomar una decisión. No. Ahora sí, nos da el Espíritu Santo ese poder para analizar antes de tomar una decisión. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Yo no pienso allá, sino pienso a través de Él. Solamente a través del Espíritu Santo podemos tener esa relación. Y también nos da ese poder para podernos relacionar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora vive dentro de nosotros. Y yo no he querido resaltar mucho en lo que hablaron en lenguas y esas cosas que de pronto resaltan por ahí, no hay que tampoco desechar. Pero lo impactante acá es que adoraban a Dios, reconocían sus maravillas y más adelante Pablo nos dice que ese Espíritu Santo nos da un fruto que tiene sus características. Uno que lleva esa llenura del Espíritu Santo, pues lo tiene dentro de uno y tiene un fruto con unas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso son las características del fruto. Ya nosotros sabemos, y puede ser todo un tema de una prédica, cada una de esas características, ¿qué significa? Se las puedo dar rapidito, ¿no? Amor es dar, amor es dar. Desprenderme de algo mío y dar. De pronto en mi tiempo, de pronto yo estoy ocupado haciendo algo y viene alguien que necesita de mí, necesita alguna palabra, dejo lo mío y voy. ¿Qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Eso es amor, estoy dando. Gozo es ese, no es la alegría, no, sino a pesar de las circunstancias, uno vive gozoso sabiendo que como Jesús resucitó, así también nosotros algún día vamos a estar con Él. Así lo dijo a los tesalonicenses. Porque sí creemos, ¿no? Que este Jesús dijo, algún día Jesús vendrá, dice, en el aire, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Él resucitarán primero. Y los que estén en ese momento vivos también serán transformados en así, a la final trompeta, en cuerpo glorificado, como el de Jesús. Y nos vamos a juntar con Él en el aire. Y así vamos a estar eternamente con Él. Ese es nuestro gozo, a pesar de las circunstancias. Esa benignidad significa que debemos ser amables, debemos ser corteses. Eso de que yo antes, qué sé yo, pues antes uno podía estar peleando en cualquier caja registradora, en la ventanilla del banco, manejando el carro, peleando por acá, por allá. No, ahora uno es más amable, benigno. Ya me dijeron algo, disculpa, de pronto yo no soy el que me equivoqué, pero esa benignidad es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Si alguna vez, nos ganó la ira y contestamos mal y me peleé por acá, por allá, llego acá y digo, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué? Déjenme decirles que es el Espíritu Santo quien les está hablando y les está diciendo, ¿por qué hiciste esto? Y ya la otra vez no le hacemos. Esa bondad significa ser bueno, uno entrar en hacer las cosas buenas, ayudar. Esa paz que solamente Dios nos las puede dar, que sobrepasa de todo entendimiento, ¿no? Esa paciencia. Y obviamente lo que le llaman el dominio propio o templanza, que hoy en día los psicólogos han dado por llamarle la inteligencia emocional. Ese dominio propio, esa templanza nos las da el Espíritu Santo. Cuando vivimos esa llenura, realmente nosotros tenemos que ser exitosos en todo lo que emprendamos. Porque eso es lo que han descubierto los psicólogos hoy en día. Que no triunfan el que tenga el CI, el coeficiente intelectual más alto, el que sea más inteligente. No, el que tenga la inteligencia emocional más alta. El que sepa dominar sus emociones. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? ¿Qué cosa es esa templanza, ese dominio propio? Conozco mis emociones.
Las entiendo por qué. ¿Y saben qué? No me controlan a mí, yo las controlo. Yo las controlo. Yo no me muevo por emociones, sino por convicciones. Y controlo mis emociones. Y es más, esta emoción que me la siento un poco como que me quiere doblegar, de pronto la transformo en algo para bien, para hacer las cosas mejor. Eso se llama inteligencia emocional según los psicólogos hoy en día. Pero ya lo tenemos nosotros 2000 años atrás cuando escribió a los Gálatas Pablo el fruto del Espíritu. Esa fe, esa templanza o dominio propio. Les resumí así un poco, rapidito, lo que significa nuestra vida cristiana. Debemos estar triunfantes, una vida victoriosa en Cristo. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Debemos reconocer el señorío de Cristo. Ya Él ahora es nuestro Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que Él nos diga. Y debemos vivir esa llenura del Espíritu Santo, que se manifiesta en ese fruto a la vista de todos. Nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares dicen, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Que lo veo diferente. ¿Qué pasa? Él, no sé, es diferente. Sí, somos los embajadores de Cristo. Somos el nuevo pueblo de Dios. Tenemos ahora el Espíritu Santo que hace que marquemos diferencia. Así que, para los que ya conocían esto, espero que les haya remarcado más, como dijo Lucas, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales fueron instruidos. Los que de pronto ya llegan así por primera vez y no conocían, ya, vamos a dar una palma de hemos, la más para Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Para Él todo el culto, el centro de la prédica. Él mismo lo dijo así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Cuando se les apareció a los discípulos que caminaban hacia Emaús, ya Él resucitado, y se les apareció y se puso a conversar con ellos, dice que les abría las Escrituras. Estamos hablando todo el Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Les abría las Escrituras y les explicaba todo lo que de Él decían en las Escrituras. Y cuando se fue, los discípulos esos de Emaús decían, oh, cuando nos decía cómo ardía nuestro corazón, cuando nos hablaba de Él, de las Escrituras. Ese es el centro de todo. Así que los nuevos de pronto que no han hecho de corazón esa entrega de su vida a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, pues háganlo en su corazón. Vamos a orar. A ver, le voy a pedir a los levitas, le voy a pedir ahí a David que me ponga o que ponga a cantar ahí. Vamos a orar. Te dije una canción, a ver si David te lanza. Vamos a orar para que remarcar eso que hemos recibido hoy. Remarquemos lo que hemos recibido hoy. Sabemos que somos el nuevo pueblo de Dios, que tenemos en nosotros el Espíritu Santo, que nos transformó la vida, nos cambió, ahora somos diferentes. Así que vamos a orar, Señor. Sí, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque hemos podido hablar de tu palabra. Como dice tu palabra, Señor, así como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello para que lo envíe. Sí, Señor, que tu palabra sea prosperada en todo eso, que penetre en los corazones de cada uno de mis hermanos, que tomemos conciencia que somos hijos tuyos, que somos ahora el templo tuyo, que somos tu iglesia, somos tu cuerpo, Señor Jesús, que tenemos esa responsabilidad por donde andemos, esa responsabilidad de marcar diferencias, porque ahora somos tu pueblo, somos tus embajadores. Señores, si es que alguien en esta mañana vino y no entendió bien eso, y no te ha reconocido así de corazón como su Señor y su Salvador, que lo haga, Señor, que entienda, Padre Santo. Sí, Señor, esta mañana, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos y ven a llenar de los corazones a mis hermanos, que tengamos esa llenura para que manifestemos esa relación contigo, Señor Jesús, reconociéndote como tú, nuestro Señor y Salvador. Que tengamos ahora autoridad
porque el pecado ya más nos ensoñará de nosotros. Como dijo Pablo, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues seguiremos en él? Ahora tenemos esa autoridad para vivir victoriosamente en Cristo, y el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros. Sí, Señor, ese Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos, llena los corazones de cada uno de mis hermanos acá presentes. Llena, Señor, y que tu Espíritu, pues nítidamente manifieste ese fruto donde lo podamos destilar, que se den cuenta que tenemos tu llenura. Sí, Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. No nos quepa ninguna duda, sepa pues ciertísimamente, sepa pues de una vez por todas, sepa pues absolutamente cada uno de acá los presentes, Cristo está en cuerpo glorificado, resucitado a la diestra de Dios Padre. Él está ahí, intercede por nosotros. Dijo, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Se lo dijo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo intermediario y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este Jesús, al que alguna vez crucificamos, Dios lo ha exaltado, está exaltado a la diestra del Padre, ha derramado de él su Espíritu, nos ha dado ejemplo, como dijo Pedro, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Alguna vez también nosotros seremos transformados a cuerpo glorificado y resucitaremos también para así vivir eternamente con el Señor. Gracias, Padre, gracias. Que esta mañana cada uno de nosotros salga lleno del Espíritu Santo, que se nos note en todo, en nuestro actuar, en nuestro hablar, hasta en nuestra mirada, así como bajó Moisés cuando recibió la ley. ¿Qué tiene él con esa mirada tan diferente? Que todo se note, Señor. Ahora somos diferentes, somos tu nuevo pueblo de Dios, somos tus hijos. Padre Santo, llénanos, sopla Espíritu Santo de los cuatro vientos y llena a cada uno de nosotros, llena nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.